Amén. Dice la palabra de Dios: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como la plata, si la procuras como un tesoro, como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. Guarda la senda del juicio y persevera el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia y juicio. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Queremos aprender más de tu palabra. Queremos acercarnos a caminar como Cristo caminó, Señor, cada día. Y eso conlleva morir a nosotros mismos y renovar nuestra mente, Señor, con tu palabra y poner esa palabra en acción. No porque sentimos esa obligación, sino porque te amamos, Señor. Porque queremos ser como Cristo. Guíanos, Padre, en este estudio pequeño, para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay algunas, lo voy a mencionar al final. Entonces, en Proverbios 2, 1 a 9, el título es Valorar la sabiduría. Y eso es lo que vamos a hablar acá, valorando la sabiduría. En capítulo 1 vimos el tema principal del libro, que es el temor del Señor. Podemos ver eso en capítulo 1, versículo 7. Y en el capítulo 2 se destaca con mayor énfasis a los futuros líderes de Israel. Recuerda, esta carta fue escrita a los líderes futuros que iban a tomar una carga en Israel. Ahora, este capítulo tiene 22 versículos, lo que parece y refleja el alfabeto hebreo en su plenitud. En el capítulo 1, la sabiduría habló a los simples, a los burlones y a los necios, y ahora la sabiduría ha pasado de hablar a varios a hablar a una sola persona clasificada como mi hijo. Que podemos ver eso en versículo 1. Y la idea de mi hijo da a entender que existe una relación entre maestro y alumno. Mi hijo. Cuando yo digo eso, es algo de cariño. Lo digo a mis hijos: mi hijo, por favor, escucha. Escucha lo que estoy diciendo. Y es para que nosotros podamos ver la importancia de la relación. Se trata de una relación de autoridad. Es como un padre que habla a su hijo o su hija sobre la persona en cual debe casarse. Mi hijo, por favor, es un buen hombre, una buena mujer, etcétera, etcétera, o no. O un pastor dando a un miembro consejos bíblicos que le va a guiar en su vida. Lo hace por amor, lo hace por cariño, lo hace porque quieren ver a los hermanos caminar como Cristo. Es el propósito. Que nosotros como iglesia caminemos como Cristo para la gloria de Dios y ser sal y luz, porque pensamos en ser sal y luz individualmente, pero debemos ser sal y luz colectivamente como una iglesia. Entonces quiero que vean esto. Salomón estaba presentando un argumento basado: si esto hace, entonces esto pasará. Podemos ver eso. Vamos a decir: mandamientos, da oído si atesoras mis mandamientos. Entonces, en versículo 5, entenderás el temor del Señor. Es un argumento. Si hace eso, esto va a pasar. Así es. Nosotros trabajamos y funcionamos en ese estilo de vida. Yo le digo a mis hijos: si tú haces A, B, C, vas a recibir esto. A veces lo hace, amén, y reciben lo que yo digo. Y a veces no lo hacen y reciben las consecuencias. Y mis hijos pueden testificar: cuando digo no, es no. Y ellos pueden gritar, ellos pueden quejarse, pueden darme los ojos, ay, como los hijos son famosos de hacer.
Igual es no. No cambio mi posición porque lo hago por su bien. Entonces acá está un argumento. Si hacen eso, entonces van a recibir esto. Y todo el argumento se basa en una condición que podemos ver en versículo 1. Acá dice, si valoran y toman en serio la sabiduría de Dios, serán bendecidos. Ellos y nosotros tenemos que aprender a aplicar la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, y es algo que no es pasivo. Escúchame acá, no es pasivo. Debe haber un sentido de urgencia cuando estamos hablando de la palabra de Dios. Debería tener seriedad en cuando nosotros aplicamos y meditamos este libro acá, que se llama la Biblia. Porque estamos hablando de nuestra relación con Dios. Y la otra implicación de los versículos 1 a 4 es que aprender los principios de Dios simplemente no sucede, sino que se debe desarrollar a través de la práctica. Cada día, la meditación, la oración, el consejo bíblico. ¿Cuántos de nosotros trabajamos? Levanten sus manos, por favor. Hay muchos que trabajan, ¿sí? Y en su trabajo tienen que cumplir algo, ¿sí o no? Y si no cumple, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dime qué pasa. ¿Te botan? ¿Te despiden? Ahí está. Ahora los bolsillos están afectados. Te dan descuento. Entonces, cuando nosotros no hacemos, no vamos a recibir. Si no ponemos en práctica los consejos de Dios, es como tener $1,000,000. Si no lo usa, no lo usa. Es simplemente $1,000,000. Entonces, yo te voy a dar un ejemplo. Ahora, si tiene hambre, tú miras una foto de comida y dices, wow, ese pollo. No, ¿qué hacemos? Cuando tiene hambre, ¿qué hace? Comemos. Eso es lo que hacemos. Buscamos comida. Si quiere casarse, las mujeres y los jóvenes acá, oran y conocen una persona dentro de la iglesia. Y siguen ese proceso de conocer los hermanos dentro del contexto de la iglesia. Tú no vas a buscar un esposo en el club, una esposa en el club. Ha pasado, ojo, ha pasado. Pero no es la calidad de persona que quieres. Tú deberías buscar en la iglesia. Ahora, yo estoy enseñando a mi hijo a conducir, a Cristian acá. Entonces, normalmente nosotros manejamos a donde vivimos en Coviduc. Pero si ustedes se dan cuenta, en Coviduc, lo que han visitado mi casa, hay muchos carros moviéndose en Coviduc. Entonces, él estaba dando la misma huerta varios tiempos. Entonces, tomé la decisión de ir y manejar por Enaco, subiendo a Picor, esa montaña ahí arriba. Él estaba nervioso y yo también. Yo estaba bien nervioso. Pero él entramos por Enaco, subiendo en Enaco, yo salí del carro y él subió la montaña. Lento, y había personas detrás de nosotros quejándose, pero lento y seguro. Y mientras él estaba sudando, yo también. Ahora, en todo eso, si él no entra en el carro, enciende el carro y manejas, jamás va a aprender. Tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Ahora, yo no puedo obligarlo a aprender. Si él no quiere aprender, es asunto de él. A mí no me puede importar más que él. Nosotros tenemos que entender el valor de este libro. Si este libro no es importante para ustedes, no lo van a poner en práctica. Tan sencillo. Tenemos que poner este libro en práctica y conlleva disciplina. Y muchos de nosotros no nos gusta disciplina. Ahora, yo digo todo eso porque mira lo que dice el versículo 2. Dice, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. En los versículos 1 y 2 vemos varios verbos, acciones que debemos hacer
Recibes la palabra de Dios. 2, atesora sus mandamientos. 3, da oído a la inteligencia. 4, inclina tu corazón a la sabiduría. Y en verso 3 y 4 también vemos verbos. 1, si clamas a la inteligencia. 2, si alzo la voz por entendimiento. Si lo busco más que plata. Si procuras la sabiduría como tesoros escondidos. Todos esos son acciones. Demuestran que no podemos ser perezosos en la búsqueda de la palabra de Dios. Mira, el cristiano no es una vida pasivo. Yo quiero que nosotros captemos ese principio. Acá, Salomón está diciendo, busca. No es algo que nosotros nos sentamos, bueno, yo voy a mirar a través de la ventana y esperar que sabiduría llegue. No es así. Tenemos que ser activos. Como si quieres un trabajo, si quieres trabajar, ¿qué haces? Busca trabajo. Tú no esperas en tu casa, alguien me va a llamar, pero nunca presentaste ningún documento a nadie. Y esperar en tu casa, alguien me va a llamar. No es así. Tenemos que ponerlo en acción. Ahora, nosotros tenemos que entender todo este libro para nosotros. ¿Por qué? Vamos a Deuteronomio 29, por favor. Deuteronomio 29. Jennifer, tú puedes leer en voz alta, por favor. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mira, las cosas secretas son ¿de quién? De Dios. Lo que está revelada, ¿de quién es? Para nosotros. ¿Y quién más? Nuestros hijos. Este libro es para nosotros y para nuestros hijos. Romanos 15:4, por favor. Romanos 15:4. Hermana Juana, ¿tú puedes leer Romanos 15:4, por favor? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Es para nosotros. No podemos ser perezosos y malgastar el tiempo que nosotros tenemos, no honrando a Dios y siendo perezosos en la palabra de Dios. No funciona. Tenemos que ser activos en poner esta palabra en práctica, de buscar la sabiduría. Cuando nosotros no queremos poner o no pensamos que eso es importante, ¿sabes lo que estamos diciendo? Que no valoramos a Dios. Que no valoramos a Dios. Cuando nosotros no queremos aplicar la palabra de Dios, cuando nos cuesta leerlo, es porque no valoramos a Dios. Esa es la idea, eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre eso? Vamos a Proverbios 13:4, por favor. Hermana Elia, tú puedes leer Proverbios 13:4. Amén. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Mira el contraste acá. El alma perezosa desea, mi versión dice mucho. Permiso. Pero nada consigue. Sin embargo, el alma de los que diligentes quedan satisfechas. Quedan satisfechas. Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Baña, tú puedes leer Colosenses 3:23, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor
y no para los hombres. Amén. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Todo. La limpieza en la iglesia, la limpieza en la casa, cocinando, todo se hace para el Señor. Pensando en su gloria, pensando en su honra. La palabra de Dios lo hacemos al Señor. Y si la palabra de Dios, sus principios y nuestra relación con Dios se exalta por encima de todas las cosas, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? En el versículo 5, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Qué precioso es ese versículo. Si no cumplimos esa condición en nuestra vida, no vamos a alcanzar el entendimiento del temor del Señor. Necesitamos valorar la palabra de Dios en nuestras vidas. No podemos ser perezosos. Tenemos que valorarlo más que nuestros hijos, más que nuestro cónyuge, más que el trabajo, más que el dinero. La palabra de Dios. Entonces, yo no puedo decir, una persona no puede decir, yo voy a probar Cristo hoy día. Y el mes que viene voy a probar Buda. No puede ser eso. Eso no funciona así. Tú no puedes decir, yo voy a probar el matrimonio y si no funciona en 2 semanas me voy a divorciar. Es ilógico. Pero así es como nosotros tratamos la sabiduría de Dios. Este libro acá. Como podemos hoy día, lo puedo leer, amén, y me siento bien. En 3 días no lo leo. Y así somos. No queremos valorar este libro acá. Yo quiero que ustedes entiendan, la sabiduría de este mundo, sin excepción, tiene raíz en el diablo, no es bueno. La sabiduría que ofrece este mundo, no es bueno. Dios nos dice que debemos amarlo sobre todas las cosas. ¿Qué dice la sabiduría del mundo? Debemos amar ¿a quién sobre todas las cosas? A ti mismo. Y esa sabiduría, ¿tú sabes a dónde te va a llevar? A la destrucción. Sí o sí te va a llevar a la destrucción. Pero los hijos de Dios hacen todo lo posible para llevar todas las personas que Dios pone en su camino, ¿a qué? A Dios. La sabiduría del mundo dice, enfócate en ti mismo. Dios dice, vete a proclamar el evangelio a todas las naciones. La sabiduría del mundo dice, ámate. Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. La sabiduría del mundo dice, tú tienes que invertir en tu persona primero. Y después puede ofrecer el extra, lo que sobra a los demás. Y esa cosa siempre te va a llevar a la destrucción. Mira esto, este libro, yo justo estoy escuchando este libro acá, de John Milton. Él escribió un libro que se llama Paraíso Perdido. Un libro bien interesante que relata la historia de Adán y Eva, la creación, su expulsión del jardín, la historia de la caída de Satanás, de forma poesía. Es bien interesante. Debería leerlo. Se puede conseguir, es tan viejo, se puede conseguir en el internet. Pero él dijo, hablando de Satanás estaba hablando y mira cómo lo puso. Él dijo, la mente, esto es Satanás hablando, la mente es su propio lugar, la mente es su propio lugar y en sí misma puede hacer del infierno un cielo y del cielo un infierno. Suena bonito, ¿no? Suena bonito. A la mente acá la mente lo puede ser un cielo o un infierno. ¿Qué tontería es eso? Pero piensa, eso es lo que vamos a escuchar ahora. ¿Qué dicen las personas hoy día? ¿Estamos viviendo en qué? En el infierno. Este es el infierno que estamos viviendo. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen las películas, los libros, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros podemos formar el infierno acá. Y después, Satanás también dice en este libro, es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Qué profundo es eso.
Él no quiere servir debajo de Dios. Entonces es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Muchos de nosotros vivimos así. Muchos de nosotros vivimos de esa forma. Es mejor vivir mi vida que someterme a Dios. Es la misma cosa. Nosotros tenemos que entender que la sabiduría de este mundo es totalmente basura. La sabiduría de este mundo está disfrazando la verdad. Es como poner veneno en una botella de medicina. Eso es lo que es. Y la gente lo compran y lo aceptan y dicen amén en sus vidas. Así es la sabiduría del mundo. Déjame decirte lo que la sabiduría del mundo está haciendo ahora. En algunos países los niños pueden tomar pastillas para cambiar su sexo, sin decirle a sus padres. Eso es lo que está haciendo. Muchos padres, muchos hijos están naciendo afuera del matrimonio. Ellos dicen de 45 al 53% en los Estados Unidos de matrimonios terminan en divorcio. Los hombres se están volviendo más afeminados. ¿Ha notado eso? Eso es la sabiduría del mundo. En México, 70% de los niños nacen fuera del matrimonio. En México. 70%. La sabiduría del mundo se está llevando a todo en el mundo al infierno. Si no abraza a Cristo, tú también vas a ir al infierno. Ahora, si somos creyentes, jamás vamos a perder nuestra salvación. Pero no podemos vivir en ignorancia. Tenemos que valorar este libro para en realidad enfrentar esas ideas en el mundo. No podemos abrazar la sabiduría. Y déjame decirte, ¿qué enseñan los colegios? ¿Qué hablan? ¿Qué dicen de Dios si no va a una iglesia católica, un colegio católico o cristiano? ¿Qué dicen de Dios en el colegio, en la universidad? ¿Aprueban de esas cosas? No, es tonterías. Es más, muchos niños que entran en la universidad como cristianos salen como que ateos. Así salen. Mira lo que dice el versículo 6. Dice, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De a dónde viene la sabiduría? Lo voy a repetir. ¿De a dónde viene la sabiduría? De Dios. Eso significa que todo el resto de la sabiduría, afuera de la palabra de Dios, ¿es qué? ¿Es positivo o negativo? Es negativo. Porque no se basa en el Señor. Y mira, el mundo puede decir, ama a tu familia. Suena bien. Y concuerda con la palabra de Dios. Pero no piensan en la gloria de Dios. Ama a tu familia para que tu vida vaya bien. No ama a tu familia porque Dios te manda a amar y tú tienes que ser sacrificial. Lo hace por su propio deseo. Entonces nosotros tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Toda otra sabiduría del mundo te va a llevar a la destrucción. Y cuando tememos al Señor, Él reserva la prosperidad de los rectos, dice la palabra de Dios. Y es escudo para su pueblo, según versículo 7. Él guarda el camino del juicio. Eso es lo que dice el versículo 8. Pero todo depende, mira lo que dice el versículo 7. Y es escudo para los que andan en ¿qué? ¿Qué dice? Integridad. ¿Cuántos de nosotros estamos andando en integridad? ¿Y cuál es la integridad de hoy día? Abrazando a Cristo. Esa es la integridad que nosotros tenemos que abrazar. Entonces, cuando nos apoyamos en el conocimiento y la sabiduría del mundo, eso va a terminar mal. Siempre va a terminar mal. Entonces, Salomón está diciendo y está preguntando, ¿cuál es tu valor?
La palabra de Dios y Dios mismo es la cosa más importante para ti. ¿Es? ¿Y cómo se demuestra en su vida? Porque a veces yo escucho, aún dentro de la iglesia, pastor, tú no entiendes mi situación. Pastor, tú no entiendes lo que me está pasando. Wow, me da mucha tristeza. Yo duelo contigo, pero eso no te da la libertad para desobedecer a Dios. Las mujeres, a veces, cuando estoy hablando de sus hijos, pastor, tú no sabes el amor de una mamá. Tú no puedes entender. Eso no te da excusa para permitir pecado. Y déjame decirte, cuando las mujeres me dicen eso, amén, yo no sé, pero tú tampoco sabes cómo es un hombre. Y podemos seguir en círculos. No es mi sabiduría ni la tuya. ¿Qué es reina? La palabra de Dios. Eso es lo que es reina. La sabiduría de Dios solo se aplica cuando Él se convierte en la cosa más preciosa y valiosa en tu vida. ¿Es Dios más valioso? La cosa más importante en tu vida. ¿Es o no? Ahora, en este tiempo, como grupo, vamos a orar por algo bien específico. Vamos a orar para que como iglesia aprendamos a valorar a Dios y su palabra como lo más importante de nuestra vida. ¿Cuántos